La historia política del siglo XX suele contarse como una lucha entre extremos irreconciliables: comunismo contra fascismo, izquierda contra derecha, rojos contra negros. Pero cuando miramos más de cerca, esas fronteras se difuminan. Hay personajes que vivieron en la intersección de esas ideologías, convencidos de que no eran opuestas, sino ramas de un mismo árbol. Uno de ellos fue Nicola Bombacci, maestro rural, agitador socialista, fundador del comunismo italiano y amigo personal de Lenin, pero también colaborador de Mussolini, redactor de la Carta de Verona y propagandista de la República Social Italiana. Su vida es un ejemplo incómodo que nos obliga a replantearnos hasta qué punto el fascismo y el socialismo se parecían más de lo que se admite. Hoy, en Historia Roja, exploramos la trayectoria de Nicola Bombacci, el bolchevique de Mussolini. Nicola Bombacci nació el 24 de octubre de 1879 en Civitella di Romagna, una pequeña localidad de Emilia-Romagna. Era hijo de campesinos pobres, en una Italia que apenas había completado su unificación política y que aún arrastraba profundas desigualdades sociales. Con esfuerzo, estudió magisterio y se convirtió en maestro. Esa cercanía con las familias campesinas y obreras lo marcó profundamente. No veía la política como un debate académico, sino como una herramienta para mejorar la vida del pueblo sencillo. En 1903 se afilió al Partido Socialista Italiano, PSI. En poco tiempo ganó fama como orador apasionado. En plazas, tabernas y sindicatos, Bombacci hablaba con un lenguaje directo, sin tecnicismos, cargado de emoción. Su estilo populista conectaba con la gente común y le granjeó tantos seguidores como críticos dentro del socialismo. Italia vivía tiempos convulsos: huelgas, protestas campesinas, migraciones masivas. Era el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de ideas radicales. Bombacci encontró allí su lugar. Durante la Primera Guerra Mundial, Italia entró en el conflicto con grandes divisiones internas. Mientras sectores liberales y nacionalistas defendían la guerra, muchos socialistas, entre ellos Bombacci, la rechazaban. Para él, la guerra era un sacrificio de trabajadores en beneficio de intereses capitalistas. Con la Revolución Rusa de 1917, Bombacci se convirtió en un ferviente admirador de Lenin. Veía en Moscú el ejemplo de cómo un pueblo podía derribar al viejo régimen y construir un Estado nuevo sobre bases colectivistas. En 1919, fue uno de los líderes que impulsó la entrada del PSI en la Tercera Internacional. Y en 1921, en el Congreso de Livorno, estuvo entre los fundadores del Partido Comunista de Italia, PCI. Fue un momento histórico. El socialismo italiano se dividía en dos, y Bombacci se alineaba con los más radicales. Tan grande era su protagonismo que Lenin lo consideraba un amigo personal. En Moscú era recibido con respeto y participaba en debates estratégicos con dirigentes bolcheviques. Era visto como un puente entre la Revolución Rusa y el movimiento obrero italiano. En ese momento, Bombacci parecía destinado a ser una de las grandes figuras del comunismo europeo. Pero no tardaron en surgir fricciones. El PCI, bajo figuras como Bordiga y luego Gramsci, buscaba un rumbo disciplinado, ortodoxo, alineado sin fisuras con Moscú. Bombacci, en cambio,
tenía otra visión. Él creía que el comunismo debía adaptarse a la realidad italiana y que el nacionalismo popular podía ser un aliado, no un enemigo. Para Bombaci, el socialismo y el fascismo compartían un terreno común: la lucha contra el liberalismo, el individualismo burgués y la democracia parlamentaria, a la que ambos veían como corrupta e ineficaz. Esa visión lo aisló dentro del PCI. Lo acusaron de oportunista, de coquetear con Mussolini, que para entonces avanzaba con su movimiento fascista. En 1927, Bombaci fue expulsado del partido. Pasó de ser figura central a paria político. Expulsado, Bombaci empezó a acercarse cada vez más a Mussolini. No olvidemos que el propio Mussolini había sido socialista antes de fundar el fascismo. Ambos compartían raíces comunes y un lenguaje parecido: hablar al pueblo en nombre de la justicia social, pero bajo un Estado fuerte. Bombaci empezó a decir abiertamente que el fascismo no era enemigo del socialismo, sino su continuación, bajo una forma nacional y autoritaria. Veía en el corporativismo fascista una superación de la lucha de clases, donde patronos y obreros se integraban en un mismo marco, bajo la tutela del Estado. En 1943, cuando Mussolini fundó la República Social Italiana, RSI, en el norte del país, Bombaci se unió con entusiasmo. Participó en la redacción de la Carta de Verona, que proclamaba nacionalizaciones, participación obrera en empresas y una fuerte intervención estatal. Para los comunistas, era propaganda vacía de un régimen títere de Hitler. Para Bombaci, en cambio, era la realización de sus sueños socialistas dentro del marco fascista. Claro, esta visión tuvo un precio. Fue rechazado por sus antiguos camaradas, que lo consideraron un traidor por haberse pasado al campo fascista. Se convirtió en propagandista del régimen, usando su talento oratorio para convencer a los obreros de que el fascismo era la auténtica vía socialista, ocultando la represión que el propio régimen practicaba. Y además colaboró con un Estado en guerra, la República Social Italiana, que aunque proclamaba un socialismo obrero, también participaba en deportaciones y ejecuciones al servicio del Tercer Reich. Abril de 1945. La guerra estaba perdida. La República Social Italiana se derrumbaba, y Mussolini huía hacia el norte junto a un pequeño grupo de colaboradores, entre ellos Bombaci. Fueron capturados en Dongo el 27 de abril por partisanos. Al día siguiente, 28 de abril, fueron ejecutados sumariamente. Testigos cuentan que Bombaci, antes de caer bajo las balas, gritó con todas sus fuerzas: ¡Viva el socialismo! Era la última paradoja de su vida: morir al lado de Mussolini, pero proclamando fidelidad al socialismo. Su cadáver, junto al del duce y otros jerarcas, fue trasladado a Piazzale Loreto en Milán. Allí los cuerpos fueron colgados boca abajo en una gasolinera, expuestos a una multitud enfurecida que insultaba, golpeaba y escupía. El mismo lugar donde meses antes habían sido fusilados 15 partisanos. Ahora servía para escenificar la venganza. El maestro de pueblo, el comunista amigo de Lenin, el propagandista fascista, terminaba su vida en una escena grotesca, símbolo del colapso de un régimen y de la brutalidad de la guerra civil italiana.